Bueno, en el siguiente ejercicio, circuito con un transistor NPN, lo que nos piden es el voltaje de salida, que es básicamente igual al voltaje en la resistencia E, o sea, el voltaje emisor del circuito. Para calcularlo, lo primero que vamos a hacer, sin dar tantas vueltas, es utilizar la ecuación de la fuente, VUBB, básicamente la que tenemos acá, que tiene un valor de 5 voltios. Y vamos a utilizar, bueno, sabemos que el voltaje de esta fuente es igual a la suma de los voltajes de su malla. Como podemos ver, acá la corriente de esta fuente pasa por RB, o sea, el voltaje en esta resistencia, pasa por la base y el emisor, o sea que también está formado por el voltaje en esta zona, y el voltaje en la resistencia E. Por lo tanto, esta fuente es la suma de estos tres voltajes o caídas de tensión. Según la ley de Ohm, estos voltajes son igual a su resistencia por la corriente que pasan por dicha resistencia. Resistencia por corriente igual a voltaje. Acá tendríamos el voltaje en RB. El voltaje base emisor es igual a 0,7 siempre. Y bueno, la resistencia en RE por la corriente en la misma resistencia. Con esta ecuación vamos a calcular lo que es primero la corriente en B y luego vamos a calcular la corriente en E. Para eso, después calcular lo que es el voltaje de salida, que es lo que nos piden. Otra ecuación importante es la de beta, que acá nos dan el número que es igual a 60. En ecuación esto es igual a la corriente en C sobre la corriente en B. Nosotros queremos saber cuál es la corriente en B, así que la corriente en B, así que lo primero que vamos a hacer es pasar la corriente en B para el lado del beta como una multiplicación e igualarlo a IC. Esto es el primer paso. Es el primer paso. El segundo es saber que la corriente en E es igual a la suma de ambas corrientes, la corriente en C y la corriente en B. Porque, bueno, acá podemos ver que la corriente de esta fuente pasa por RC, pasa por el colector del transistor y por el emisor, y se une a la corriente de la otra fuente. Por lo tanto, las dos corrientes pasan por RE, dando como resultado la suma de ambas corrientes, la corriente en E. Bueno, acá como pueden ver, tenemos que, bueno, la corriente en E es la corriente en C más IB. Y tenemos que IC es igual a beta por IB, por lo tanto vamos a hacer esa equivalencia. Sabemos que, vamos a poner acá, entonces que la corriente en E es igual a IC, que IC es igual a beta por la corriente en B. Y acá, bueno, esto más la corriente en B de vuelta. Bueno, teniendo esto, vamos al siguiente paso, que es hacer un factor común. Entonces, la corriente en E es igual a beta más 1 por la corriente en B. ¿Por qué es esto? Porque usé factor común. ¿Qué pasa si básicamente esta ecuación es equivalente a esta? ¿Por qué? Si multiplico I por beta, me da IB por beta, como está acá. Y si multiplico IB por 1, me da IB. Y este es el signo más, el que se encuentra acá. Como pueden ver, se transfirió a la ecuación del factor común. Bueno, este es básicamente el segundo paso de la resolución del circuito. Bueno, ahora que tenemos esto, podemos usar esta ecuación para reemplazarla en la primera ecuación que les nombré, en esta. Entonces tenemos, a ver, que el voltaje de la fuente de 5 voltios es igual a RB más IB más 0,7 voltios, no nos olvidemos de eso, más RE por beta más 1 por la corriente en B. Habiendo hecho esto, ya podemos resolver la ecuación y voy a cambiar las variables por directamente los valores que tiene. Entonces, acá tenemos 5 voltios. 5 voltios igual a 6,8 kilo ohms más, no. Bueno, resistencia, bueno, 6,8 kilo ohms por la resistencia en B, que no sabemos el valor, es lo que queremos saber, más, bueno, 0,7 voltios, más 18 ohms, como nos sale escrito. Bueno, esto es por beta más 1
por la resistencia en B. Bueno, ahora es cuestión de resolver la ecuación. Paso los 0,7 voltios, los paso al otro lado del igual, pasa como menos, 0,7 voltios, igual. Y acá lo que voy a hacer es hacer otro factor común más. No, bueno, primero voy a resolver el paréntesis de beta, que beta es igual a 60. Entonces tenemos, bueno, 6,8 kiloohms por la corriente en B más 18 ohms. Esto igual a, bueno, 60 acá, 61 mejor dicho, me equivoqué. Ahí está. Porque 60, que es el valor de beta que nos dieron, más 1 es 61. Entonces 61 por B. Bueno, el siguiente paso básicamente es, bueno, 5 voltios menos 4,7 es igual a 4,3 voltios. Acá voy a respetar cada paso, así le sirve a todos los estudiantes que me están viendo. No me voy a saltear ni un paso. Bueno, en esta parte hay que multiplicar 61 por 18. Eso me da 1098 por la corriente en B. Bueno, ahora, bueno, 4,3 voltios igual a factor común, como la corriente IB está multiplicando tanto a 1098 como a 6,8, lo que voy a hacer es hacer un factor común, 1 acá, IB por la suma de ambas resistencias, básicamente. Lo cual nos da 7898 ohms. Esto, como está multiplicando, pasa dividiendo, o sea que nos da 4,3 voltios dividido 7898 ohms. Y esto nos va a dar la corriente en B. Esto nos da, esta división nos da 0,000544 amperes. 544 amperes. Que, bueno, transformándolo en una escala más cómoda, podemos decir que es igual a 544 microamperes. Y ese es el valor de la corriente en B. Bueno, ya teniendo la corriente en B, en la resistencia B, el siguiente paso es básicamente calcular el valor de la corriente en C, usando este dato que tenemos acá, y el dato de beta, que sabemos que beta es igual a 60. Como dijimos anteriormente, beta es igual a la corriente en C sobre la corriente en B. Por lo tanto, bueno, haciendo el traspaso que hicimos anteriormente, nos da que, bueno, 60, que es beta, por 544 microamperes, nos da como resultado la corriente en C. Esto nos da 32,6 miliamperes de corriente en C. Ese es el otro dato que tenemos. Y como último paso, voy a elegir otro color. Tenemos que la corriente en E es igual a la suma de ambas corrientes, tanto la C como la corriente en B. Esto nos da 32 miliamperes, 32,6 miliamperes, más 544 microamperes. Ojo con la nomenclatura y los ceros después de la coma. Y la suma de estas dos nos da 33,1 miliamperes. 33,1 miliamperes. Esa es la corriente en E. Esa es la corriente emisor, en la resistencia emisor. Por último, esta vez sí es el último paso, porque recién dije que era el último, pero me equivoqué. Vamos a calcular el voltaje de salida, la parte que nos pide el ejercicio. Entonces tenemos que el voltaje en RE, que es igual al voltaje de salida, es igual a la corriente en E por la resistencia en E. Entonces, esto es igual a 33,1 miliamperes por 18 ohms, lo cual nos da como resultado final 0,595 voltios. Y ese es el resultado final del voltaje de salida. Entonces tenemos que el voltaje de salida es igual a
0,595 voltios. Y listo, con eso ya tenemos resuelto el ejercicio de transistores.